Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a mostrar cómo crear un Windows 11 portable en un pendrive o disco externo para poder llevarlo con nosotros e iniciarlo en cualquier computadora. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen ISO del Windows 11 que después vamos a copiar en el disco externo. Para eso vamos directamente a Google y vamos a buscar Windows 11 descargar. Esto se puede bajar directamente desde la página oficial de Microsoft, ya que con Windows 11 agregaron la opción para descargar la imagen ISO original desde acá. Como vemos, vamos a la parte de abajo, seleccionamos la única opción que está disponible, hacemos clic en descargar. Acá nos pide que seleccionemos nuestro idioma, vamos a ponerle español, confirmar, y acá vamos a seleccionar la opción de 64 bits, que es la única disponible. Vamos a esperar que termine la descarga. Y una vez que termina la descarga, vamos a ir a buscar el siguiente software que necesitamos, que es el Rufus. También lo vamos a buscar en Google, es un software gratuito, ponemos solamente Rufus y esta web que nos aparece, la primera es la página oficial. Les voy a dejar igualmente en la descripción los links para que descarguen tanto la ISO de Windows como el Rufus. Y acá vamos a descargar la última versión disponible, en este caso es la 3.20. Y listo, con esto ya tenemos las dos cosas que necesitamos descargadas. Voy a cerrar, voy a ir a la carpeta de descargas y voy a abrir el Rufus. Y una vez que abre, lo que tenemos que hacer es primero conectar el dispositivo en donde vamos a copiar la instalación de Windows. En mi caso voy a usar un disco externo que se conecta por USB, obviamente. Es un disco de 500 GB, pero también podrían usar un pendrive. En el caso de que estén usando un disco externo como yo, van a ver que inicialmente donde dice dispositivo no les aparece la opción para seleccionarlo. Entonces tenemos que ir acá donde dice mostrar propiedades avanzadas de la unidad y tildar para que nos aparezcan los discos duros USB. Ahí ya apareció el Sony HD de 500 GB. Y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar la imagen ISO que acabamos de descargar. Le hacemos doble clic. Y acá donde dice opciones de imagen vamos a cambiar la instalación de Windows estándar por Windows to Go. Esto nos va a permitir instalar el Windows de forma tal que sea booteable desde el disco externo. Entonces seleccionamos esta opción, el resto vamos a dejarlo todo como está y hacemos clic en empezar. Acá nos van a salir todas las distintas versiones que podemos instalar de Windows. Voy a elegir la Pro y voy a hacer clic en OK. Y acá nos deja personalizar algunas opciones de la instalación de Windows, como por ejemplo remover el requerimiento de la cuenta online de Microsoft, deshabilitar todo lo que es la recolección de datos para que no envíe estadísticas de uso y ese tipo de información que envía Windows a Microsoft. Después tenemos esta opción que es para prevenir que Windows acceda a nuestros discos internos. Y acá dos opciones que van a copiar tanto el nombre de la cuenta que estamos usando ahora de Windows como las opciones regionales. Esto lo que va a hacer es que después cuando iniciemos el Windows por primera vez no nos va a preguntar estas opciones. Yo voy a dejar solamente tildadas estas dos que vienen por defecto y después clic en OK. Y ahora solamente hay que esperar que se haga toda la copia, que va a tardar unos minutos. Cuando termine volvemos y vemos cómo seguimos. Acá hacemos clic en aceptar y ya empieza la copia. Y listo, una vez que termina el proceso ya podemos cerrar acá el Rufus. Vamos a expulsar el disco externo. Y ahora lo que voy a hacer es reiniciar la computadora y bootear desde el disco externo y vamos a ver cómo sigue el proceso. Lo que voy a hacer entonces es iniciar la computadora y tratar de entrar al menú de booteo, que en el caso de esta computadora es con la tecla F9, pero esto puede variar según el modelo de su notebook. Algunas es con F1, en otras es con F11, con F8 también otras, eso lo tienen que ir probando. Una vez que logran abrir el menú de booteo, seleccionan para iniciar desde el pendrive o disco externo USB en donde hayan instalado el Windows portable, y después lo que va a hacer el equipo es iniciar toda la configuración inicial de Windows 11, en donde nos pregunta el idioma, el tipo de teclado, la contraseña de nuestro Wi-Fi, y vamos a hacer toda la configuración inicial de Windows como en cualquier instalación de Windows convencional. Una vez que inicia, lo primero que nos pide es que seleccionemos nuestro país
En mi caso selecciono Argentina, hago clic en sí, después el idioma del teclado. Esta computadora tiene un teclado latinoamericano. Después omitimos esta opción. Y acá nos va a pedir la contraseña de nuestro Wi-Fi. Acá vamos a aceptar el contrato de la licencia. Vamos a ponerle el nombre de usuario del equipo. Acá tenemos las opciones de privacidad, que yo normalmente desactivo todo. Y clic en aceptar. Y acá, como vemos, ya estamos dentro del Windows 11. Y desde acá ya podríamos usarlo normalmente. Solo nos restaría instalar drivers si hace falta. Instalar los programas que necesitemos. Y configurarla a nuestro gusto. Pero con esto ya estaría terminado el proceso. Espero que les haya servido este tutorial. Cualquier duda, como siempre, me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. Y nos vemos en próximos videos.